Ineludible no hablar del presupuesto y sus manifestaciones de este presupuesto que ustedes dijeron que tenía gusto a poco, ¿no? A nada. Yo creo que a poco, bueno, sí, porque hay 50 millones de dólares que se van a distribuir para la primera infancia, está muy bien eso, pero en un presupuesto nacional de casi 20.000 millones de dólares, como tú decís, eso es poco o nada. Y claramente es un ajuste fiscal para atrás y para adelante. Lo es para atrás porque en el año 2020 se gastó menos que en el año 2019. Y aún si lo compensamos con los fondos extrapresupuestales COVID-19, empatamos. O sea, en el año de pandemia el gasto fue el mismo. Y hay algunos rubros muy relevantes. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Vivienda se redujo en 2.000 millones de pesos. La inversión pública se redujo en 14%, no tengo el número exacto en la cabeza. Los servicios de salud del Estado empataron con 20.000 usuarios más. La ANEP y la UDELAR redujeron su presupuesto. Entonces, cuando se dice no hubo recorte, hubo mayor eficiencia del Estado. ¿Dónde está la mayor eficiencia? ¿En que ACE no tenga dinero para medicamentos? ¿En que no haya menos horas docentes? ¿Que se hayan construido menos viviendas? No. Y cuando lo miramos, esto es el pasado, cuando lo miramos para adelante, es peor la situación. ¿Por qué es peor? Primero, porque la pandemia deja secuelas y esas secuelas deben ser atendidas. Secuelas sanitarias, secuelas educativas, secuelas sociales, etcétera. Y no hay presupuesto incremental para esa. Pero repito, aún es peor, porque el fondo COVID no está previsto para el 22. Entonces en el 20 empatamos, en el 21 empatamos y en el 22 va a perder mucho el presupuesto, digamos. Y sobre todo van a perder las políticas sociales. A eso hay que sumarle todo el contexto de artículos del presupuesto que tienden a decir, bueno, me retiro de la actividad pública y doy entrada a fondos privados. Así es el fideicomiso para construcción de vivienda en asentamientos, que se espera emitir deuda para que los privados inviertan, una barbaridad. Así es también los mecanismos por los cuales se abre la competencia en colonización. Ahora parece que lo van a retirar, no sabemos. Así es los artículos de ANCAP y de Antel. Es decir, hay un proceso que yo llamo, para resumir, de desestatización. O sea, queremos un Estado mínimo que solo proteja a las grandes inversiones y dé resguardo jurídico para que las grandes empresas del capital concentrado crezcan. Y si a esto le sumamos como tercera pata, presupuesto, desmantelamiento de empresas públicas, la política salarial, que es una política salarial absolutamente restrictiva, digamos, ¿no? En la que los salarios están cayendo, tanto públicos como privados, y las recuperaciones que se proponen, tanto sea en el Consejo de Salario como el 1 de enero para el sector público, son marginales respecto a lo que se perdió. Lo que queda claro es que este es un proyecto para fortalecer la tasa de ganancia empresarial, representando los intereses del gran capital concentrado. Viene a hacer y leyendo un poco lo que han sido los trabajos de Gerardo Caetano en historia, es un proceso herrerista. Sí, es un proceso herrerista, incluso en muchas de las medidas que no se hicieron fue por la radicalidad de ese proceso, ¿no? La diferencia entre la LUC 1 que presentó el herrerismo y la que salió. Pero de cualquier manera la coalición ha acompañado este proceso, ¿no? O sea, es herrerista, pero la coalición ha acompañado. Seguramente lo dirá Bonomi hoy cuando en el acto, pero los senadores Cabildo Abierto no hicieron más que plantear discrepancias con el acuerdo de Catón-Natí, pero cuando terminó la sesión y habló el senador Manini, levantó la mano y votaron con la misma, vale lo mismo, un voto con opinión discordante que con un voto con opinión favorable, digamos, ¿no? O sea, entonces hay realmente una cohesión, ¿no?, que hace, digamos, que este gobierno avance en desestructurar los grandes logros de los 15 años anteriores. En el fondo y hacia abajo de este presupuesto está lo que vive diariamente la gente, que son los precios, los salarios y los precios de los artículos de primera necesidad. Sí, yo decía en varias notas, incluso en una que hicimos contigo, que la inflación es un problema, hay que tratar de que no haya mucha inflación,
Pero en realidad para el trabajador no importa tanto cuánto fue la inflación, sino la comparación entre su salario y la inflación. Una inflación de 5, si el salario no crece, no es necesariamente mejor que una inflación de 20 si a los 4 meses yo tengo el aumento del 20%. Hay que discutir, bueno, que en esos 4 meses yo pierdo, en fin, hay distintas circunstancias. Pero lo que importa en la inflación para el trabajador es cómo opera para su ingreso. Entonces, si ya llevamos en 18 meses de gobierno 4% de pérdida salarial, 4% de pérdida salarial, y repito, las recuperaciones previstas para enero del 20 en los públicos, del 22 para los públicos, y en enero del 22 también, según la 9ª ronda de Consejo Salario para los privados, vamos a recuperar menos, bastante menos de la mitad de lo perdido en los próximos 2 años, lo que significa que vamos a llegar al final del quinquenio con salarios mucho peores de los que había al principio del gobierno. Y suba de precio. Y suba de precios, claro. Muchísimas gracias.